Entonces, Ok. vamos a iniciar. eh, Hemos preparado una presentación eh, y dice esta lámina, Ada Elena es mi primera cómplice en esta idea. Se sumó y se lanzó a hacer el primer intento. Entonces, Ada vive en Puebla, en México, eh, y es una coach apreciativa. Se formó hace ya 2 años, 3 años en la metodología de coaching apreciativo. Tuve el honor de ser su tutor, pero además es especialista en psicología positiva. Y es una conferencista y consultora empresarial que tiene tres líneas muy claras de intervención. La primera es felicidad y bienestar psicológico y por eso está hoy acá. La segunda es salud psicoafectiva de la primera infancia. Es una enamorada de sano y del desarrollo integral de los niños. Y también trabaja la parentalidad positiva. Entonces, una persona que está muy metida en el mundo educativo, en el mundo de la crianza, de forma positiva y saludable. Además, que no lo coloco aquí, es instructora de yoga de la risa. Tiene un club gratuito de yoga de la risa en Puebla, donde una vez al mes reúne a la gente y las hace destornillarse de la risa y generar bienestar a través de eso. Entonces, si se me escapa algo, porfa, complementalo ahora. No, pues yo creo que lo dijiste muy bien. Pues sí, básicamente hago eso y pues trabajo también en capacitación con empresas. eh, y bueno, pues yo creo que estos temas están separados de la vida empresarial porque creo que muchas cosas que vivimos diariamente en el trabajo también están pues fundamentadas en lo que vivimos en la infancia. Perdón que me distraigo un poco, pero pasa mi hija bailando. Hablando de parentalidad positiva. Bien. Entonces, bueno, a ver, cuando iniciamos un proceso de cambio, un proceso de transformación, hay cosas que como seres humanos hacemos, ¿no? Digamos, ya no salen de forma automática. En un cambio cualquiera, y voy a hablar en contexto organizacional y voy a hablar también en contexto personal, lo que usualmente hacemos es buscar un aliado, un patrocinio de alto nivel, alguien que nos acompañe en ese proceso que vamos a iniciar. Es decir, buscamos una coalición, ¿no? Y esto ocurre tanto a nivel personal como a nivel de las organizaciones. Cuando hay algo que ya no nos gusta, comenzamos a ver quién nos apoya en esa idea. Y en lo personal también. Por ejemplo, quiero bajar de peso, entonces me busco a alguien que me apoye con esa necesidad que tengo. Hago una coalición con un entrenador personal, con un médico, nutrólogo o con cualquier persona, pero siempre busco un apoyo, ¿no? Y eso ocurre también en las organizaciones. Y luego comienzo a hablar de eso. Comienzo a vender esa visión. Y comienzo a venderla desde una forma inclusive tratando de convencerme yo, y cuanto más la repito, más me convenzo, ¿sí? Y en las organizaciones igual, cuanto más la repito, más la vendo, más consigo alianzas, más consigo gente que me acompañe. Y por lo general comienzo a hacerlo desde lo más alto posible, y en el caso personal, trato de metérmelo yo en el cerebro. Es decir, me empiezo a programar hacia este cambio, ¿sí? Con la salvedad de que
si el cambio no está bien estructurado y no está bien pensado, comienzo a venderlo hacia clientes externos. Es decir, voy a cambiar porque quiero verme bien para complacer a alguien. Voy a cambiar porque a fulano o a fulana no le gusta cómo estoy. Empiezo a buscar cómo hacer este cambio, pero centrándome en la complacencia con alguien, complacer a alguien. Y sumado a eso, también me enfoco en una serie de tareas y en una serie de resultados. Entonces, si quiero bajar de peso, me pongo como tarea la rutina de la dieta, la rutina del ejercicio, la rutina de los medicamentos, ¿sí? Comienzo a generar una dinámica totalmente distinta enfocada en ese resultado. Nuevamente, me lo vendo a mi cerebro, lo hago siempre buscando un nivel de complacencia por la inconformidad, bien sea mía o la inconformidad del entorno, y comienzo a hacer un plan enfocado en un resultado. Y ahí arranca todo el cuento. Entonces comienzo a hacer toda la comunicación posible, le cuento a la gente cómo voy, cómo estoy haciendo, qué es lo que hago. Empiezo a buscar información, pero también empiezo a buscar reconocimiento. A nivel personal, ocurre muchas veces que necesitamos obtener ese refuerzo, ese reconocimiento desde el exterior. Organizacionalmente pasa lo mismo. Cuando quiero vender una idea, entonces comienzo a hablar de ella, busco todo el apoyo de la alta dirección y además entonces me centro en un resultado y me fijo una meta y luego hago todo un despliegue y le voy dando capacitación a la gente en esto que estoy cambiando, pero además genero un sistema de reconocimientos para quienes logren montarse en esta ola de manera inmediata y lo hagan con mayor eficiencia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto tiene un gradiente importante y es que por lo general está basado en la insatisfacción. Está basado en algo que ya no me gusta, algo que ya no está funcionando bien, y ahí es cuando comienzo a buscar cómo empezar a generar un cambio. Generalmente los seres humanos tendemos a cambiar y en las organizaciones tendemos a cambiar cuando hay algo que no está funcionando, cuando hay algo que posiblemente no está bien. Y de allí ese cambio va a estar basado en el déficit. Es decir, hay una ecuación que es de un modelo de John Kotter, de la Universidad de Harvard, que lo que dice básicamente es que para cambiar, usted necesita generar un nivel de insatisfacción tan alto que cuando venda su visión y venda sus primeros pasos, eso sea mayor a las resistencias que va a encontrar para el cambio. Es decir, haga que el status quo sea tan insoportable, por llamarlo de alguna manera, o dé tanto miedo, o produzca tanto miedo quedarse en ese status quo, que cualquier visión y cualquier primeros pasos, cualquiera de los primeros pasos que usted le proponga a la organización, sea mayor que las resistencias que va a generar. Eso es básicamente decirle a la gente, si usted no cambia, va a tener unas consecuencias nefastas, ¿sí? Y como seres humanos también estamos acostumbrados, como les decía, a cambiar con base en ese déficit. Entonces esta ecuación de Kotter ha funcionado por muchos años. Ha funcionado en generar ese disconfort y desde allí entonces comenzamos a buscar cómo mejorar la situación. Y de allí nacieron también los procesos de mejora continua, que los procesos de mejora continua, ¿dónde están basados? Están basados en encontrar lo que no está funcionando, ¿sí? Entonces lo que no está funcionando hay que mejorarlo. Entonces, de eso es un poco de lo que estamos viviendo hoy en día en las organizaciones y muy probablemente a nivel personal muchas personas están cambiando por esto, ¿sí? En el caso mío, por ejemplo, cuando yo salí de Venezuela, decidí emigrar,
yo no decidí emigrar porque quería buscar algo mejor, porque quería construir un sueño, porque tenía un plan, sino simple y llanamente porque estaba saliendo de una situación que era totalmente insoportable para mí. ¿Sí? Entonces mi cambio fue basado en un déficit. Salí con una actitud de prácticamente superviviente, ¿sí? Hacia buscar una nueva situación donde me pudiera sentir mejor. Entonces, evidentemente, cualquier visión y cualquier primer paso que yo di cuando emigré estaba bien porque era tal el nivel de insatisfacción que cualquier cosa era mejor que quedarme donde estaba. Entonces, si ven, vendemos la idea a nosotros mismos o a los terceros, buscamos esas alianzas, esas coaliciones y comenzamos a trabajar. Y pareciera que en el camino se nos olvida o se nos pasa por alto o damos por sentado lo que a mí me pasa con ese cambio. ¿Qué pasa con el ser humano y qué pasa con la persona cuando está cambiando? Entonces, mi querida Ada, si nos explicas ese primer momento de lo que está ocurriendo cuando entramos en esos procesos. Sí, esto es interesante porque generalmente no nos damos cuenta qué actitud tenemos. Es muy común que perdemos de vista qué es lo que ocurrió antes de esta forma de pararme en el mundo. Y bueno, básicamente se trata de este proceso en donde hay un evento que a mí me detona un pensamiento, una creencia. Entonces, a partir de lo que yo estoy experimentando, por ejemplo, imagínense que llega mi marido y me dice en domingo, yo llevo toda la semana cansada, anhelando que llegue el domingo, me imagino con mi pijama y mis pantuflas, ¿no? De garras, de peluche, y pues estoy añorando esto. Y entonces llega mi marido y me dice, muy contento, ¿qué crees? Pues es que vamos a ir a ver a mi mamá el domingo. Vamos a pasar todo el día con mi mamá. Entonces, claro, aquí ocurre este proceso que hay un pensamiento y de ese pensamiento genera una emoción y esta emoción genera una actitud, una consecuencia. Entonces, claro, puede ser que yo piense N cantidad de cosas. Por ejemplo, ay, no puede ser que mi marido no me comprenda, ¿no? Puede ser una actitud así, ¿no? O sea, un pensamiento así. Puede ser un pensamiento de qué injusticia. Y entonces esto me va a generar una emoción de enojo, ¿no? Y lo que yo piense sobre lo que está ocurriendo va a determinar la actitud con la que llegue, si es que llego con la suegra. Entonces esto es importante porque también puede ir no solamente como en este proceso, pensamiento, emoción y acción o actitud, sino también al revés. Entonces, es importante ver que a veces los factores externos pueden propiciar que experimentemos la realidad de cierta manera. Sin embargo, nosotros también podemos intervenir en cómo estamos viviendo este proceso. Y es lo que hacemos justamente en Yoga de la Risa. Sin importar que estemos enojados o que estemos tristes o que estemos asustados o de mal humor, nosotros, por ejemplo, movemos nuestro cuerpo y entonces eso cambia mi emocionalidad, solamente con el movimiento del cuerpo, porque nos movemos en la premisa de que el movimiento genera emoción. Entonces, si yo muevo mi cuerpo de cierta forma, de forma alegre, entonces voy a generar alegría. Pero si en este momento, por ejemplo, empezamos a soltar patadas y alteramos nuestra respiración y bufamos, nos vamos a generar un enojo. Es el principio de la actuación. Entonces, no solamente podemos cambiar de una vía nuestra experiencia de la situación, sino también al revés. O sea, puede ser a partir de modificar esta actitud, de modificar mi corporalidad, entonces cambia la emoción
y con esta emoción se amplía mi pensamiento, porque ese es el efecto de las emociones positivas. Claro, pero ¿y cómo haces para darte cuenta? O sea, ¿qué es necesario para generar un nivel de conciencia tal de que sepa yo que cuando escuché lo que escuché o cuando vi lo que vi, me está pasando todo esto por el cuerpo? Entonces, ¿qué necesito yo hacer para poder generar ese nivel de conciencia? Pues yo creo que es que es una serie de cosas. Primero es tener como, yo creo que yo diría dos cosas fundamentalmente. Uno es el saber que lo de afuera, todo lo que pasa afuera, no es como una maldición o una bendición, sino es algo que ocurre en sí mismo, pero que la reacción sí depende de mí. O sea, es parte de una toma de responsabilidad y es un pararse en el mundo de forma muy distinta. Pero otra cosa es esta habilidad de irse observando. Entonces creo que el observarse de poquito en poquito, el conectar con uno mismo y simplemente creo que es un camino de autoconocimiento, ¿no? De poco a poco. Ir viendo que a lo mejor hay cosas pues que me suceden, que me hacen sentir mal, pero de repente darnos un espacio personal también, que es importante como de autocuidado y de decir, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó antes? Algo que a mí me gusta mucho y por eso les digo que todo este tema de la parentalidad no está alejado de este trabajo personal y trabajo en organizaciones, porque ocurre algo cuando trabajamos con niños pequeños. Todo aquel que haya trabajado con algún niño alguna vez lo podrá ver. A veces la tarea del adulto es regularse para, no a veces, siempre, la tarea del adulto es regularse para poder ayudar al niño que está fuera de sí cuando tiene una rabieta. Si nosotros como padres o como maestros miramos qué es lo que ocurrió antes que el niño se puso como loquillo, entonces vamos a ver que hubo una serie de eventos desafortunados que se podían haber evitado. Entonces, el mirar y darnos este espacio de reflexión y ver qué es lo que ocurrió. Por ejemplo, a veces vamos al súper con un niño y vamos justo cuando el niño tiene hambre o cuando tiene sueño y queremos ir al supermercado y hacer todas las compras, y es casi garantizado que va a haber unos lloros y unos gritos o sea, esas cosas, por ejemplo, se pueden evitar, ¿no? Pero en nuestra vida cotidiana, creo que pocas veces nos damos espacio personal para reflexionar. Entonces yo diría que ese primer espacio como de decir, bueno, ¿y qué sucedió antes de que yo me sintiera así? Creo que sería un buen ejercicio de autoobservación. De acuerdo. Y sí, fíjate que escuchándote también hay un tema importante y es entender, y hablando de bienestar, justamente estos pensamientos y estas reacciones que estoy teniendo me favorecen o no me favorecen. Porque después que yo me meto en una profunda rabia o me meto en una tristeza o me meto en cualquier emoción que no ayuda a mi salud, definitivamente viene como una resaca, viene como como si me hubiesen golpeado, me hubiesen caído a golpes, o sea, me quedo cansado, me quedo muy agotado por eso. Entonces, también es hacer conciencia de ese autocuidado, es hacer conciencia de para qué me sirve estar en ese espacio, ¿sí? Y cómo puedo hacer para protegerme y cuidarme. Por ejemplo, yo en el mundo organizacional tenía reuniones con personas con las cuales yo sabía que de alguna manera enojándome o terminando sintiéndome yo muy mal, quedándome con una basura emocional. Hasta que hice conciencia de eso, yo dije, bueno, esto es una realidad, es un hecho, y de aquí en adelante, ¿qué necesito yo hacer para poder sentirme bien con esta situación? Yo no voy a despedir a mi jefe, no voy a despedir a mi compañero, a mi par, y tengo que sentarme a trabajar con él. Entonces, ¿cómo lo hago? Cuidándome, ¿sí?
Entonces creo que ese nivel de conciencia de autocuidado también es muy importante. Es entender cuando me pasa esta secuencia, ese evento activador y comienzo a castigarme yo, porque me castigo yo, el evento sigue estando ahí, eso no cambia. Es qué dinámica tengo que cambiar en mí, ¿sí? Desde ese nivel. También creo que es un poco el saber para qué me sirve. Bueno, a lo mejor porque soy muy como de la teoría o no sé, pero a mí sí me sirve en lo personal saber que cuando experimento emociones positivas, entonces todo el mundo lo vivo desde una forma distinta y que al experimentar estas emociones positivas, mi cuerpo se siente distinto, veo posibilidades y vamos a esto de esta conciencia de, bueno, si funciono mejor así, no solo yo funciono mejor así, sino que todas las personas funcionan mejor cuando van hacia lo que les da vida. Entonces creo que es eso, también o sea, ponernos donde funcionamos mejor, donde la vida sabe mejor, ¿no? Y romper un poco, porque tenemos, creo que también mucho esta creencia de que así son las cosas. O sea, la gente es de tal manera. Y entonces cuando tomamos la responsabilidad de decir, bueno, a ver, yo puedo enfrentar esta experiencia desde dos lugares distintos, desde la falta de posibilidades o desde las posibilidades, ¿no? ¿Qué sí puedo hacer? De acuerdo, de acuerdo. Y fíjate que ahí entramos en el tema de la predisposición. Es decir, ¿cómo voy ante un proceso de cambio, ante una situación cualquiera? Y muchas veces nos paramos desde la oposición o nos paramos desde la aceptación, que son dos paradas totalmente diferentes en el mundo. Yo desde la oposición me niego a aceptar cualquier posibilidad en ese espacio donde me estoy viviendo. ¿Sí? Y por supuesto, desde la oposición también puedo generar un resentimiento muy profundo. Ahí comienzo a generar emociones que no me favorecen, que no son saludables, que no son ecológicamente buenas para trabajar mi comportamiento. Y cuando me paro desde la aceptación, también ¿qué pasa? Entonces ahí puedo estar en paz porque acepto que el hecho existe, acepto que eso que está ocurriendo es así, y ahí tomo yo el control y me puedo hacer cargo. ¿Sí? Ahí es donde desde la aceptación yo me hago responsable y me hago cargo de la situación. Desde la oposición trato de sabotearme muy probablemente todo lo que está ocurriendo a mi alrededor. ¿Sí? Y un elemento importante, hay procesos en los que he tenido la oportunidad de conversar con personas y cuando les hago esta pregunta, ¿te opones o estás aceptando? ¿Estás en oposición o estás en aceptación? No, es que yo ni me opongo ni acepto, yo solamente estoy exponiendo mi punto de vista, pero exponiendo mi punto de vista desde la queja. ¿No? ¿Y qué pasa con la queja? Pasa que la queja inhabilita a la persona. Primero porque la queja no me está llevando a actuar, la queja me está llevando a el símil de cuando me golpeo, me doy un golpe y empiezo, ay, 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 ay. O sea, es como sacar una energía que está allí, que no hallo cómo canalizarla, y la pongo afuera a manera de quejido, a manera de pesadumbre. ¿Sí? Entonces... Que una está bien, pero no una forma de vida, ¿no? Sí, exacto. Y eso, y muchas personas no nos damos cuenta de que andamos en esa queja y de que esa queja lo que está haciendo es desgastarnos energéticamente y nos está inhabilitando para tomar una acción. Entonces, ¿cómo hacer para mover a la gente o para movernos nosotros mismos desde la acción hacia la aceptación? ¿Sí? Entender que cuando estamos quejándonos de la situación, estamos perdiendo la oportunidad de tomar una acción y tomar una decisión que nos puede encaminar a vivir de manera mucho más saludable. Organizacionalmente también pasa. Cuando hay un anuncio de que va a cambiar cualquier proceso en una organización,
que viene la nueva visión, que viene la nueva estrategia, hay mucha gente que se siente muy cómoda en su status quo. Y entonces ahí hay como que cierto temor. O comienzan las conversaciones de pasillo. Entonces, no, ya vienen otra vez, esto ya lo vivimos y otra vez vamos a volver a pasar por esto, y hace 5 años, y entonces aquí sacaron un gentío, y resulta que y el ayayay, y el ayayay, y el ayayay. Y eso es una forma también de sabotearse, autosabotearse el proceso de cambio. Porque la verdad es que la organización no se va a detener porque yo me esté quejando. La organización va a seguir. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer para vivírmelo de una manera más saludable? ¿Sí? Entonces, esta predisposición que a veces como seres humanos tenemos, es importante que la miremos, es importante darnos cuenta desde dónde estamos conversando. Y ahí vienen entonces las historias, ¿no? El año pasado esto me ocurrió también, ¿no? Es que hace 5 años fulanito me contó. Y entonces, ¿por qué? ¿Sí? Y seguro aquí lo que viene. Y estamos en una dialéctica, o sea, tenemos un diálogo interno, tenemos unas conversaciones con nosotros mismos que se mueven desde lo peor hasta lo mejor. Y siendo honestos, y yo siendo muy respetuoso, nos engolosinamos con lo malo. Nos gusta el morbo. Yo no sé si a ti te ha pasado o a ustedes les ha pasado que muchas veces hay conversaciones donde comenzamos a hacer la comidilla, o sea, a hablar de una cosa, y entonces no, porque fíjate fulanita, y no sé qué más, y el otro, no, y seguro ahora ya viene, y eso va alimentando una conversación que se hace deliciosa, porque estamos conspirando contra otras personas, ¿no? Entonces, eso también es parte de lo que necesitamos empezar a reeducar. ¿Qué tanto bien me hace esta conversación que estoy teniendo? Contigo y conmigo mismo. Darme cuenta de las historias que me estoy contando acerca de este nuevo proceso. Y fíjate que ahí tocas, tocas un punto bien, muy importante, porque esta parte del lenguaje es muy interesante que hagamos conciencia qué efecto tienen las palabras, cada una de estas palabras, en nuestro cuerpo. Porque no sé si les ha pasado, pero yo me doy cuenta de repente que hay ciertas palabras o ejercicios que pongo, por ejemplo, en los talleres y ejemplifico a alguien que está siendo destructivo y yo siento feo, o sea, hasta en el cuerpo se siente feo. Y las palabras tienen un impacto en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Y es muy importante observar cómo diálogo, ¿no? Porque además las palabras están configurando quiénes somos, como bien dices, las historias que estamos contando y al final, pues habitamos historias, ¿no? Historias que nos contamos. Y esas historias son en lo que nos vamos convirtiendo. Así es. Y eso tiene mucho que ver con estas experiencias, o sea, cómo hemos salido adelante en el pasado. Entonces, estas generalizaciones de todos los hombres son malos, todas las mujeres son esto, o todas las empresas son aquello, o todos los políticos son, ¿sí? Comenzamos a contarnos esas historias y eso cierra el mundo de posibilidades, porque definitivamente cuando yo comienzo a desacreditar cualquier proceso, cualquier persona, lo que estoy haciendo es generar cada vez menos posibilidades de sacar provecho de esta nueva situación. ¿Sí? Y por supuesto, cuando empezamos a contarnos esas historias, ahí comenzamos a ahogarnos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado en algunas oportunidades en procesos de cambio donde he estado, que siento, hago el símil, yo no sé nadar, ¿no? Yo nunca aprendí a nadar. Y cuando me meto en una piscina y camino y cada vez se hace más profunda y siento que ya no toco fondo con los pies, me entra una angustia tan grande que siento como que me estoy ahogando. O sea, ahí el agobio es tal que no veo, pierdo de vista cualquier cosa y lo que busco es patalear para salir de ahí y regresarme para donde el agua me dé a la cintura, ¿no? Entonces, muchas veces estas historias que nos estamos contando producen ese mismo efecto, nos generan un agobio tal, esa conversación interna es tan intensa y tan continua y tan presente
que lo que puede ser algo muy chiquitito se nos convierte en un monstruo. Y ahí aparece esta ecuación, esta fórmula. Y es que nos generamos un estado de ansiedad que es resultado de una gran incertidumbre, porque cuando viene un cambio, lo primero que aparece es la incertidumbre, ¿sí? Lo primero que aparece es cómo va a ser esto. No tenemos una bola de cristal. No tenemos una bola de cristal para saber cómo va a resultar el cuento. Y mucho menos si el cambio está centrado en un resultado. Usted tiene que obtener esto. Entonces, ¿cómo va a ser todo esto? Y comienzo a imaginarme y a contarme estas historias y a montarme todas estas películas. Y adicionalmente, como estoy ansioso, me olvido de que puedo tomar acciones. Una persona cuando está en ese estado de ansiedad, muy probablemente se queda paralizada. Y aquí hay psicólogos y hay médicos que nos están escuchando, que tal vez ahora pudiésemos completar un poco esta idea, pero ese estado de ansiedad inutiliza, inhabilita muchas veces, ¿no? Y nos lleva incluso a tomar decisiones o a tomar acciones o a quedarnos paralizados de manera poco saludable. Entonces, nuevamente, estas historias y estos cuentos que nos echamos, lo que hacen, si no los vigilamos y no los cuidamos y no cultivamos un buen diálogo interno con nosotros mismos, lo que va a hacer es provocarnos estos estados de ansiedad, ¿sí? Esto de hacer que el granito de arena se convierta en una roca que se desprendió y que viene rodando hacia abajo. ¿Ok? No sé si te ha pasado alguna vez en esto. Oh, sí, claro que sí. Sí, y yo creo que aquí es muy importante lo que decíamos al inicio, como observar qué está ocurriendo en mí, ¿no? Porque yo creo que, digo, no sé qué opinión tengas tú, pero yo pienso que, pues, a lo largo de la vida, pues nos vamos a encontrar con incertidumbre y que muy probablemente la podamos vivir con ansiedad, probablemente, pero creo que una buena forma como de ir reduciendo esto es observando desde, o sea, qué me está moviendo, desde dónde la estoy experimentando, qué otras posibilidades hay de mirar esto, ¿no? Como reencuadrar un poco. Pues, claro, y también es, si necesitas información, ¿dónde buscarla? ¿No? Porque esa incertidumbre al final es una falta de información. Entonces, en vez de irme a buscar en mis historias del pasado donde ocurrió una catástrofe, ¿por qué no buscar una información que realmente me ayude? O sea, también tengo la decisión de buscar este tipo de información, ¿no? Y esa información a la larga me va a permitir ir generando unas posibles acciones, ¿sí? Generando escenarios. Y por ahí, miren, Lucía me está diciendo que yo no sé nadar. Sí, miren, no sé nadar. Entonces, es esto, o sea, cuando sentimos esta ansiedad, hacer conciencia de qué es la información que nos está faltando. ¿Qué información es la que nos está generando? ¿Qué es eso que no sabemos que nos genera la ansiedad? ¿Sí? Y desde ahí poder empezar a generar un pequeño plan de acción. Y esta imagen a mí me gusta mucho, ¿no? Porque estos son los pensamientos recurrentes de los cuales somos una especie de víctima, ¿no? Hay días en que yo amanezco pensando en una sola cosa y pienso tanto en ella que, como les decía, un granito de arena se me convierte en una gran roca, ¿sí? Porque la pienso, le doy vueltas, le voy agregando cosas y entonces le voy como sumando cositas hasta que en un momento me puedo dar cuenta de que efectivamente lo que estoy es dándome látigo yo mismo, ¿sí? Y les cuento, y aquí está Mónica Tausa, que sabe esta historia. Mónica el año pasado me invitó a trabajar en Santa Marta, en su colegio, y yo iba a trabajar con un grupo de niñas sobre el empoderamiento de las mujeres. Yo soy cobarde para volar, ¿no? Ya saben que no, ni sé nadar y soy cobarde para montarme en avión, ya saben cuántos miedos tengo. Y yo me monto en un avión y
me siento en el pasillo, o sea, tomo todas las medidas de seguridad por si acaso hay que salir corriendo a 30.000 pies de altura, ¿no? Dese cuenta de cómo funciona. Y en un momento empiezan a hacer todos los anuncios y dentro de los anuncios dicen la capitana Doris Salazar les da la bienvenida a bordo y a esta tripulación. Yo dije, una mujer piloteando, o sea, una mujer piloto, ahí sí, esta mujer sabrá, vamos para Santa Marta, la loca que son los vientos que se producen en Santa Marta, y empecé a contarme toda una historia que llegó un momento en que me generé un estado de ansiedad tal que, o sea, me estaba haciendo daño, sentía una presión en el pecho, pero era por el cuento que yo me estaba montando. Esto, básicamente, primero, darme cuenta de dónde estaba para bajarme el tono de la conversación, pero por otro lado también para darme cuenta que con qué moral iba a trabajar con un grupo de niñas para empoderarlas cuando yo ni siquiera confiaba en que una mujer podía volar un avión, ¿no? Entonces, son estas historias en las que nos compramos por nuestra cultura, por la crianza que traemos, por todo este saquito con el que venimos. Nos predisponen para empezar a caer en estas trampas del pensamiento. Entonces, no sé, Adita, si tú nos quieres regalar un poquito, este tema tú lo manejas muy bien, el tema de las trampas de los pensamientos. Sí, esto es algo que me gusta mucho. Viene de la terapia cognitivo-conductual. Y bueno, son estas tendencias como a pensar de una forma que no nos ayuda, ¿no? Entonces, una de estas es brincar a conclusiones. Algo sucede y entonces yo ya me adelanto a los hechos. Por ejemplo... Ya ese cuento yo me lo sé y me lo cuento, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, no sé, oigo que van a hacer recorte de personal y entonces yo ya saqué la conclusión de que de las primeras en salir voy a ser yo, porque pues la otra vez mi jefe me hizo comentarios así como que no me gustaron tanto y entonces yo ya juro que me van a despedir. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Otra trampa es sobre generalizar. Entonces, ¿cuántas veces no caemos en esto en donde asumimos que ya las cosas van a ser como siempre, o sea, siempre de esta forma, ¿no? Lo que les pasa, seguro les pasa, ¿no? Que de repente han escuchado a alguien que dice, no, es que las cosas en este país nunca van a cambiar, ¿no? Desde allí, bueno, estamos moviéndonos desde la generalización. Si vemos cuántas cosas sí cambian todos los días, o sea, hay mucho más allá de lo que nosotros podemos apreciar a primera vista. Y si percibimos solamente como que no, es que toda la gente es mala, ¿no? Lo que decía Félix al principio. Todos los hombres son malos, todas las mujeres son terribles. Bueno, entonces eso también va a, digamos, impactar en la forma en la que yo me relaciono con las personas, en la forma en la que yo miro y salgo de mi casa, cómo me paro en el mundo. Para mí es una amenaza a lo mejor como la vida, ¿no? Si estoy pensando que en el país nunca van a cambiar las cosas, que los hombres y las mujeres son malos, bueno, en fin, esto va a determinar mucho también de mi experiencia. Otra cosa es magnificar o minimizar. Es como, ay, Dios mío, es que a veces catastrofizamos incluso, ¿no? Como, es que esto es terrible. Y digo, creo que los latinos somos muy histriónicos y muy exagerados, podemos ser, ¿no? También algunas personas, pero bueno, podemos magnificar un evento y no sé, le preguntas a un amigo, ¿cómo estás? ¿No? Y te puede decir, no, es que ocurrió algo terrible, terrible, ¿no? Y te cuenta y realmente ves que tiende a sobredimensionar lo que está ocurriendo. Pero también nos vamos a minimizar
lo que ocurre. Y muchas veces también caemos en esto en el ámbito personal, minimizando lo que sí hago, minimizando lo que sí me pasa, que es positivo, pues como minimizando mis logros, ¿no? ¿Y qué pasa ahí cuando te minimizas a ti mismo? Porque, a ver, ahorita escuchándote, no solamente es minimizar un evento, es también minimizarme yo, porque muy probablemente dentro de una situación dejo yo de considerarme y de tomarme en cuenta y me hago a un lado, ¿sí? Y entonces ahí es donde no me cuido, porque no me tomo yo en cuenta, ¿no? Entonces, no importa Claro, lo que pasa y sigo en estas dinámicas, ¿no? claro. Sí, eso es muy importante. Esta parte de, pues sí, o sea, podemos minimizar un evento y ahorita llevándolo a este terreno personal, por ejemplo, alguien me hace una grosería y yo puedo minimizarlo porque también siento que, pues, no pasó nada, ¿no? Y entonces tengo un umbral como de tolerancia ante esas cosas y eso también me puede perjudicar. O esta parte que mencionas, ¿no? ¿Cómo me minimizo a mí misma o a mí mismo ante lo que sí podría mirar, no magnificándolo, sino como en una dimensión que me beneficie? Es cómo me beneficia, de qué forma puedo ganar más mirando esto. No irme también hacia pues, esta parte del ego. Es como, yo creo que esto si lo llevamos hacia la mirada apreciativa, sería como ver qué hay de valioso en esto que está ocurriendo. ¿Qué puedo rescatar de esto que estoy haciendo, que está sucediendo? Y yo creo que es un buen antídoto mirarlo desde una forma positiva, porque creo que cuando lo miras desde esta forma puede ser más equilibrado. Yo tengo esa impresión, Sí, ¿no? sí, definitivamente. Nuevamente, el tema de ser apreciativo es una decisión, es una práctica. O sea, es trabajar esta percepción, ¿sí? Y es decidir quedarme en esta percepción de que en todo evento, toda persona, toda situación, todo lo que está a mi alrededor, hay algo bueno, ¿sí? Y hay un 50-50. Y que mi decisión está en cuál 50% me quedo parado. Si me quiero quedar parado en el lado de lo negativo, lo malo, lo feo, lo que no me gusta, lo que no sirve, lo que no funciona, lo que no, o equilibro y también veo lo que sí tengo, lo que sí puedo, lo que sí valgo, ¿no? Que eso es muy importante y eso es una práctica inclusive saludable, porque a veces, y recuerdo a Pilar Sordo en una de sus conferencias, no sé si conocen a Pilar Sordo, que es una psicóloga chilena que hace un trabajo de investigación interesante. Pilar decía, estamos volviéndonos especialistas en desinflarle los sueños a la gente, ¿sí? Somos profetas del desastre, en anticipar todo lo malo. Y es eso, nos engolosinamos con esas historias. Si no tenemos nada que decir, entonces comenzamos a conversar de situaciones apocalípticas, ¿no? Entonces, como una manera de generar el interés en la conversación. Ahora sí me gustaría, Ada, conversar un poquito sobre el tema de razonar con las emociones, porque esa creo que es una de las más, tal vez, comunes de lo que nos pasa, ¿no? Esa vez cuando estamos en medio de esta hecatombe emocional, ¿qué pasa cuando razonamos ahí? Y si razonamos realmente, ¿no? Pues sí, más bien se refiere a que nos ponemos unos lentes. Por ejemplo, yo estoy enojada y entonces yo me pongo estos lentes del enojo y comienzo a ver injusticias a mi alrededor. Cosas que le echan más, como decimos en México, más fruta a la piñata, más leña al fuego. Y cuando yo veo a partir de estos lentes, entonces el mundo, pues es así, la gente es así. Y esto va haciendo crecer más esta emocionalidad, ¿no? Y lo que sucede es que me limita. O sea, cuando yo veo solamente enojo, entonces dejo de ver las otras posibilidades que hay. Y entonces aquí entra
esta toma de decisiones también desde el impulso. Y una emoción, por ejemplo, el enojo me puede llevar a la tristeza, ¿no? O me puede llevar como al aislamiento porque pues no puedo confiar en la gente, porque me hicieron enojar o no sé. Entonces esto también es importante. Sí, y eso de tomar decisiones en caliente, ¿no? Que a veces esas decisiones en caliente, si bien estas emociones nos motorizan, toda emoción nos lleva a motorizarnos, hay que tener mucho cuidado también de cómo nos cuidamos ante una situación como esa. Claro. Fíjense, hablaba de este tema emocional porque cuando estamos en un proceso de cambio y después que hemos pasado por todos estos cuentos de los pensamientos y por todas las historias, comenzamos a experimentar una serie de resistencias. Normalmente, dentro de las resistencias, no solo en el mundo organizacional, sino también en lo personal, comenzamos a decirnos no sé. ¿Cómo voy a hacer esto? No sé. ¿Sí? Pero no es un no sé declarado desde la intención de aprender, sino es un no sé como desdeñando y desechando cualquier posibilidad. ¿Sí? Entonces, cuando nos escuchamos en esta resistencia o escuchamos en el mundo organizacional esta resistencia, es muy importante desmontar el juicio del no saber o fundarlo, ¿sí? Porque puede ser que realmente la persona no sepa y tengamos que darle recursos, capacitaciones, formaciones, información para que pueda desplazarse, ¿sí? Hay que identificar cuando ese no sé es un no sé legítimo, de cuando el no sé es un no sé para bloquear cualquier posibilidad desde la oposición, ¿sí? El otro es el no puedo, ¿sí? Entonces, posibilitado, ahí estoy inhabilitado para actuar. Entonces, ese no puedo está asociado realmente a una condición física, está asociado a una situación. Por ejemplo, en muchas empresas nos dicen, mira, vas a ser parte de un proyecto, pero vas a seguir llevando tus funciones normales, ¿no? Y entonces la gente saca cuenta y dice, bueno, si en mis funciones normales trabajo 16 horas diarias, ¿en qué tiempo voy a hacer este proyecto? Y ahí comienza el no puedo, ¿sí? Y es un no puedo totalmente legítimo. Entonces, ¿qué hacen organizacionalmente? ¿Qué se hace organizacionalmente para que esta persona realmente se enfoque y haga el trabajo que tiene que hacer? Entonces, es importante también, por ejemplo, una persona que quiere bajar de peso y dice, no puedo, ¿qué es lo que realmente no está pudiendo? No está pudiendo. ¿Qué es eso que declara como un no puedo? Es un no puedo por la hora, es un no puedo por la forma como me están pidiendo o me están aconsejando que baje de peso, es un no puedo porque en mi casa no cocinan de manera saludable, ¿sí? ¿De dónde está saliendo ese no puedo? Entonces es importante indagar de dónde está viniendo esa verbalización de esa resistencia, ¿sí? Porque a veces minimizamos, tendemos a minimizar nuevamente esto. ¿Cómo que no vas a poder, chico? Claro que tú puedes. Ya va, pero espérate y entiende qué está pasando ahí atrás, ¿sí? Y la última, que es el no quiero. No le estoy encontrando el gusto a esto no me gusta, esto no sé, no, aquí no hay nada bueno para mí. Entonces es cómo también manejamos esta deseabilidad y cómo le generamos una visión positiva del proceso de cambio a las personas, ¿sí? Porque cuando vendemos la idea, y esto pasa mucho organizacionalmente, venga que lo voy a convencer, ¿sí? Yo no necesito que me convenzas, yo necesito es enamorarme de este proceso. Entonces, la magia de la resistencia al no quiero es cómo generamos una imagen tan magnética de esto que al final la persona vaya convencida, pero más que convencida, enamorada de ese proceso de cambio. ¿Sí? ¿Puedes explicar un poco más por qué no te gusta esa palabra de convencer? Del convencer no me gusta porque etimológicamente tiene
la palabra vencer, convencer, si la separan, convencer nos programa para que haya uno que pierde y uno que ganes. Cuando yo te digo te voy a convencer, es porque tú vas a salir perdiendo y yo voy a ganar y voy a imponer mi punto de vista. Entonces, esa palabra tiene un poder importante y que la usamos a veces así de una manera como muy, muy ligera, ¿no? Vamos a convencerlos o convénceme, te estoy invitando a que me des todos tus argumentos y tú ganes y yo pierda. Entonces, ahí el tema yo siempre sugiero cambiarlo al consenso, consensuar. ¿Cómo es llegar a esto desde el sentimiento, desde la sensación, desde esa emocionalidad? ¿Cómo te enamoro de esta idea? ¿Cómo te enamoro de esta imagen y de esta visión? ¿Sí? Entonces, yo siempre trabajo... a mí me gusta mucho eso. ¿Sí? Perdón, te iba a decir que a mí me gusta mucho eso porque desde esta forma de relacionarnos se atienden las necesidades de los involucrados. No hay una lucha de poder y cuando alguien hace algo yendo en contra de sus propias necesidades, se inicia un ciclo de violencia que alguien la termina pagando, que ese malestar termina cobrando factura, ¿no? Y de esta forma es una horizontalidad y es buscar el bien común. Tal cual, eso, sí. Es eso, porque nuevamente vencer significa que hay alguien más poderoso, hay alguien que está por encima, alguien que gana y alguien que pierde. Entonces, el consenso, a mí me gusta mucho más el consenso. Entonces, fíjense, aquí es importante no deslegitimar estas expresiones de cuando las personas están trabajando un proceso de cambio, de el no saber, el no poder o el no querer, ¿sí? ¿Cómo que no sabes? Y tendemos mucho a hacerlo, ¿sí? ¿Cómo que no sabes? Claro que tú sabes hacer eso, pero hay que entender realmente desde dónde está viniendo, ¿sí? Y en las organizaciones, estas partes, estos temas tienden a no mirarse porque o bien no tenemos tiempo, el proceso de cambio no está bien planificado y no hay tiempo para sentarse a hablar con las personas, o simple y llanamente no lo mapeamos porque no somos organizaciones donde nos centramos en los seres, en las personas. Entonces, aquí hay siempre una reflexión cuando trabajo con las organizaciones y hacen estos procesos de cambio, es qué piensa la gente, qué le está pasando a la gente, qué le está pasando a los colaboradores con este cambio. No, es que esto hay que hacerlo, punto. Aquí no podemos estar, sí, pero evidentemente a costa de qué, ¿sí? ¿Cuánto te va a costar hacer esto? Llevar esta resistencia, desplazarlo, ¿no? Y cuánto vas a dejar en el camino. Y muchas veces las personas se resisten porque les hace falta un elemento. Hay 5 factores esenciales dentro de un proceso de cambio, personal o organizacional. Necesitamos tener una visión, una claridad de para dónde vamos. Si yo no tengo una visión clara de hacia dónde va esto, voy a ciegas. Y eso en el camino puede que me desoriente por completo. Necesito tener un propósito, un para qué, una motivación. Y esta motivación es muy importante. No es lo mismo querer bajar de peso porque me voy a morir de un infarto o voy a bajar de peso porque quiero tener una vejez saludable y quiero vivir más años para disfrutar con mi familia. Fíjense que estas declaraciones que hacemos acerca del propósito del cambio también es muy importante. De alguna manera, cuando nos proponemos hacer un cambio en nuestras vidas, nos trazamos una meta y puede ser una meta de muy corto plazo, puede ser una meta inmediata y también puede ser una meta basada en déficit, basada en el miedo, ¿sí? Entonces, la recomendación es cómo encontramos una motivación intrínseca, ¿sí? Cómo hacemos que la persona consiga su propia palanca de motivación para que lo ayude a desplazarse.
Lo siguiente son las habilidades. Es decir, sé hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, si quiero bajar de peso, yo no sé manejar las máquinas del gimnasio, necesito desarrollar la habilidad. No sé cocinar, no sé hacer comida saludable, necesito aprender. ¿Sí? Desarrollar una serie de nuevas habilidades que me ayuden a entrar en este espacio. Los recursos, ¿con quién? ¿Con quién me acompaño? ¿Con qué? ¿Sí? Y también un plan de acción. Entonces, a veces cuando estamos escuchando las resistencias en las personas, lo que también estamos escuchando y subyace ahí es que hace falta alguno o varios de estos elementos. ¿Sí? Y es muy importante que quien está a cargo del proceso chequee que efectivamente estos 5 elementos están y que las personas los están percibiendo y los están reconociendo. Porque a veces decimos, aquí están los recursos, pero no están disponibles de inmediato para las personas o no todos tienen acceso a ellos. ¿Sí? Entonces es muy importante que la sensación de que a la gente le falta algo se valide en un proceso de cambio para que puedan tenerlo con bienestar. Y afinando un plan, lo que estamos proponiendo es un enfoque positivo, un enfoque sistémico. Y al decir sistémico, a lo que queremos es que tomemos en consideración a todos los actores que están dentro del proceso. Muchas veces armamos proyectos de cambio y nos centramos en una unidad de negocio desde el punto de vista organizacional y no estamos midiendo el impacto que ese cambio está teniendo en el resto de las organizaciones. O yo voy a hacer un cambio personal y me olvido de cómo ese cambio puede estar afectando a mi familia, puede estar afectando en mi empresa, en mi trabajo, a mis amistades, en fin. Tengo que considerar todos esos elementos, ese sistema relacional con el cual estoy interactuando, ¿sí? Que sea muy inclusivo, pero sobre todo centrado en la persona. Las organizaciones necesitan aprender que el cambio se lleva a cabo es a través de las personas. No hay un cambio que no pase a través de las personas, porque hasta construir una oficina nueva, montar un tapete nuevo, afecta a las personas que hacen vida dentro de esa organización. Entonces, es el diseño centrado en lo humano, el diseño centrado en las personas. Y desmenuzando el pollo, y esto es una frase que le quité a Ada, muy mexicana, cuando no se... Ella me decía, desmenúzame ese pollo. ¿Cómo le explicamos a la gente lo que es un cambio? Para evitar la generalización de la que hablábamos, para bajarle el tono a las conversaciones internas, para que la gente entienda cuáles son los elementos con los cuales está trabajando. Y el cambio no es otra cosa que un sujeto que está en un momento inicial con unas características iniciales, que tiene hábitos, conciencia, emociones, una dialéctica, ¿sí? Y está ese sujeto siendo afectado por un estímulo cualquiera. Un cambio en un procedimiento, la pérdida de algo, en fin, hay un estímulo externo que está ocurriendo allí, pero que además tiene una temporalidad, y esto es muy importante. Cuando estamos en medio del agobio de un proceso de cambio, cuando el cambio es muy intenso, cuando ocurren cambios muy profundos, perdemos de vista la temporalidad y creemos que esto va a ser para siempre, que esto no va a tener fin, que esa sensación en la que nos metemos está ahí para quedarse. Es importante que en las organizaciones y también a nivel personal entendamos que el cambio siempre tiene un principio y un fin. En algún momento va a terminar, bien sea porque nos acondicionamos y ya estamos nuevamente equiparados a un buen nivel, o porque el estímulo cesa, ¿sí? O nosotros ya transformamos todo lo que teníamos que transformar y esa situación ya se vuelve rutina, o el estímulo por el cual estábamos pasando termina. Y por último, que tiene que haber una respuesta, un desplazamiento o una resistencia. Cualquiera de las dos es posible.
¿Es posible que las personas acepten el cambio de manera inmediata o es posible que encontremos resistencia? Estadísticamente hay cifras que demuestran que solo el 20% de las personas aceptan los cambios y se desplazan de manera inmediata. Es decir, hay un 80%, 8 de cada 10 personas se resisten de primerazo al cambio, en mayor o menor medida. Entonces, es importante considerar que la respuesta puede ser una u otra. Y el manejo del cambio, ¿a qué apunta? Apunta a lograr este desplazamiento. Apunta a que el individuo o a que la organización se desplace. Cuando yo estoy manejando un cambio personal, yo lo que debo enfocarme es cómo voy a lograr este desplazamiento, cómo me lo voy a hacer tan agradable para que yo pueda desplazarme hacia donde yo quiero. Cómo hacerlo chévere. ¿Sí? Y eso es un carrusel. Eso es un carrusel. O sea, entramos negándonos, vamos por la rabia, vamos por el miedo, sentimos tristeza por lo que estamos dejando atrás, volvemos otra vez a sentir rabia, subimos y bajamos en esta curva hasta que finalmente vamos desarrollando las habilidades para hacernos cargo y tomar acciones y salir de ese estado de ansiedad que me inhabilita, y entonces ahí ya puedo empezar a hacerme cargo, a tomar acciones para aceptar y empezar a vivirme el proceso de una manera distinta. Las organizaciones que logran mirar esto y logran escuchar a sus colaboradores y además diseñan el plan de cambio, el proceso de cambio, para abordar y hacerse cargo de este carrusel, son las organizaciones más exitosas haciendo cambio. Porque definitivamente, cuando usted se encuentra con una organización donde todo el mundo o anda rabioso, o todo el mundo anda con miedo, o todo el mundo anda en tristeza, y no hacemos nada para sacarlos de ahí, olvídese que usted puede pasar un proceso de cambio de 3 meses, lo puede llevar a 2 años, 3 años fácilmente. ¿Por qué? Porque va a haber sabotaje. La gente se va a empezar a resistir y eso va a terminar saboteando el proceso de cambio. Muchos proyectos, organizacionalmente hablando, fracasan porque en la gerencia del proyecto no se considera el diseño centrado en lo humano. ¿Y quiénes hacen el cambio? Las personas. Mi querida, cuéntame de esto. Bueno, pues esto es algo que son los elementos que se refieren al optimismo. Y entonces, esta visión, o sea que aquí hice precisamente evaluación porque podemos mirar una situación interpretando la realidad de una forma u otra, de la forma en la que hay posibilidades, como decíamos al inicio, o de una donde no las hay. Entonces, este tema es súper interesante y es un poquito largo. A mí me gusta, entonces me clavo en el tema, pero lo voy a reducir un poquito. Cuando tenemos una situación, podemos mirarla, como decíamos antes, desde pensar que va a durar mucho, cuando es una situación negativa, por ejemplo, digamos que yo me quedé sin trabajo, ¿no? Entonces, yo puedo pensar que esta situación va a ser permanente. Y cuando yo pienso que la situación de mi desempleo va a ser permanente, pues ¿con qué ganas voy a salir a buscar trabajo? Va a ser más difícil que yo me salga del sofá o que me quite la pijama porque me estoy derrotando desde antes de intentar. La gente pesimista tiende a ver las cosas negativas como más duraderas. Y la gente optimista piensa que lo negativo es temporal. Por otro lado, vemos las cosas con un lente de lo que decíamos justamente antes, ¿no? Como desde la generalización, que puede ser explicarnos las cosas. Por ejemplo, alguien me pone el cuerno y entonces yo digo,
todos los hombres son iguales, ¿no? Y entonces, ¿cuándo voy a poder confiar en uno? Cuando, por ejemplo, voy a poder mirar que, bueno, hay otras posibilidades si no miro esta situación desde el ámbito de lo específico. Entonces, bueno, es mucho más fácil moverme en la vida si pienso que, bueno, Juanito fue el que me puso los cuernos, pero eso no quiere decir que los otros billones de personas vayan a ser de esta forma. Otro elemento es la personalización, que tiene que ver un poco con una de las trampas de pensamiento. Y esto nos lleva a que podemos ver las situaciones de dos formas. Una es culpándome, atribuyendo que lo negativo que está sucediendo es por mí, pero esto va más allá como de que, bueno, evidentemente tengo un grado de responsabilidad en lo que sucede. Sin embargo, la gente que se personaliza tiende más hacia la culpa. Y vemos que la culpa, pues, nos limita mucho. La culpa entendida como este proceso en donde me limito a ver todo lo malo que he hecho, todo lo que he causado, todo lo que no funciona en mí y como estarme lamiendo la herida, ¿no? Sin decir, bueno, ok, hice esto, tomo mi responsabilidad, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo evito en el futuro? ¿Cómo puedo resarcir el daño, no? Y hay otra parte que los optimistas o la gente más positiva también atribuyen que esto que ocurre tiene que ver con factores externos. Entonces, esta personalización se asocia mucho a baja autoestima. Cuando, por ejemplo, yo me culpo de que no es que mi jefe se enojó, seguro es por mí, seguro pasó algo. O sea, tiene que ver, por un lado, como este pensamiento más egocéntrico, ¿no? Y la falta de responsabilidad, de corresponsabilidad. Entonces, es saludable poder tomar mi responsabilidad y también ver qué otros elementos contribuyeron a que esto sucediera. Y finalmente tenemos la esperanza, que es una emoción positiva. La esperanza es la única emoción positiva que surge en contextos de adversidad. Todas las demás surgen en contextos de seguridad. ¿Y qué tanta esperanza tengo en el futuro? ¿Qué es lo que pienso que, bueno, seguramente las cosas irán bien después de todo? Es lo que predice qué tan rápido me voy a levantar del sofá para ir a buscar trabajo. Y todos estos elementos, cuando yo comienzo a cuestionarme, esto que me está sucediendo, o sea, me puedo sentir muy triste porque pues la vida es así y de repente tenemos situaciones que nos van a entristecer, ¿no? Pero cuando yo pienso, bueno, ¿esto es permanente o temporal? ¿Es específico, se abarca solamente esta área o abarca todo en mi vida, ya toda mi vida se destruyó? Y también, ¿es por mi culpa nada más? ¿O qué parte yo tengo de responsabilidad aquí y qué otros factores contribuyeron a que esto sucediera? Esto, no saben de verdad qué liberador. ¿Nos da tiempo de que cuente una anécdota relacionada con esto? Cortita porque ya estamos terminando. Ok. Hubo una persona que conocí que tuvo como un infarto cerebral, una cosa así, no me acuerdo del nombre exactamente, pero total que perdió la movilidad de medio cuerpo y estaba muy enojado con Dios y lloraba sin parar y estaba muy mal. Sin embargo, pues hacía sus ejercicios y todo y logró volver a caminar y hacer muchas actividades. Cuando hablé con él, le pregunté estas cosas que les acabo de compartir. Y pues culpaba y hablaba de tal forma que parecía que esta situación iba a ser duradera, o sea, permanente, que ya le había arruinado la vida y que era su mala suerte la que le había llevado a esta situación. Cuando a través de las preguntas, él se dio cuenta de que pues realmente era una situación temporal, porque si hacía los ejercicios podía avanzar como en su salud, en su movilidad. Cuando vio que pues sí había perdido cosas, pero solamente en un ámbito, porque en muchos otros todavía tenía muchas posibilidades. Y cuando vio
que esto que le ocurrió tenía mucho que ver con sus hábitos, entonces cambió la emoción, cambió la actitud y pudo generar más esperanza. Entonces, esta evaluación la hacemos constantemente frente a las cosas positivas y negativas que nos ocurren. Y cuando nos empezamos a cuestionar qué es lo que estoy pensando de esto que me está sucediendo, entonces las posibilidades se abren. Sí. Sí, es una herramienta muy útil, ¿no? Porque me lleva nuevamente a hacer conciencia de muchas cosas que dentro de ese agobio que estoy viviendo estoy perdiendo de vista. ¿Sí? Estoy con el agua al cuello y lo que estoy es tratando de sacar la cabeza para respirar y tener digamos, estas 3 preguntitas es muy, muy, muy importante para generar otra vez ese polvo a tierra. Y bien, y como estamos hablando del cambio con bienestar, entonces cuéntanos un poquito, en un proceso de cambio de esto, ¿qué es lo importante? ¿Es importante el bienestar material, el físico, el psíquico? ¿Qué bienestar es importante cuando estamos en un proceso de cambio? Bueno, en un proceso de cambio necesitamos usar los recursos que tenemos, los recursos que nos llevan nuevamente a las posibilidades, a lo que nos inspira, a lo mejor de lo que puede suceder a partir de nuestras acciones. Y para lograr este bienestar, desde la psicología positiva hay diferentes modelos. El más famoso es el modelo de Seligman, que es el modelo PERMA, y se habla de varios componentes, ¿no? Podemos hablar de bienestar y de hecho se habla de 8 dimensiones del bienestar y, bueno, pero podemos reducirlas, ¿no? A algunas. Podemos hablar de que necesitamos experimentar ese bienestar psíquico. Se refiere más como, bueno, les voy a contar de forma más breve porque también tenemos poco tiempo, pero podemos hablar de que necesitamos emociones positivas. Y entonces entendemos las emociones positivas como estas que nos dan recursos, que nos permiten mirar el panorama mucho más amplio, que nos hacen más creativos, que nos permiten relajarnos y que además esto tiene un gran beneficio porque nos conecta con las demás personas. Y esto nos lleva a la necesidad de generar relaciones positivas porque es el factor que más incide en nuestro bienestar, en nuestra felicidad. Y esto, el apoyo social, se convierte en crucial cuando estamos en un proceso de cambio. Por otro lado, estas relaciones que son nutritivas, que nos dan un buen espejo de nosotros, que nos abren también una visión, ¿no? Y que podemos ver más, con más creatividad, ¿no? El futuro o qué podemos hacer en el presente, también esto es importante. Tenemos también otra dimensión y es esta dimensión de conectarnos con lo que estamos realizando y se habla de un estado de flow, ¿no? Es parte de este bienestar psíquico en donde seguro les ha pasado que han hecho alguna cosa en donde se les va el tiempo volando. ¿Les ha pasado esto? Entonces, esto es sumamente importante porque nos hace, bueno, Félix ha hablado mucho de esto en otros cursos y nos hace también, además de que experimentamos un placer al mirar como hacia atrás y decir, wow, me la pasé muy bien, es algo que contribuye mucho a nuestra felicidad de este estado. Cuando esto lo conectamos con el trabajo es maravilloso, maravilloso. Nos permite además incrementar nuestras fortalezas, sentirnos más capaces. Esto genera también más confianza en uno mismo. Y bueno, otra dimensión de esto es la capacidad de ponernos en metas y de lograr cosas. Esto también contribuye, desde luego, uno, a nuestra realización personal, otro es también a la, bueno, aquí lo podemos conectar, por ejemplo, con el trabajo en equipo, con la cuestión con el grupo, cuando estamos hablando de cambios, y nos genera una sensación de gran autoeficacia, de soy muy capaz, soy eficiente, soy capaz de hacer estas cosas, ¿no?
incrementa la confianza. Mm. Y también hay otras dimensiones, la física, por ejemplo, en donde necesitamos también, para generar un cambio, necesitamos apoyarnos de recursos y de cuidarnos también, y tener cierta vitalidad para tener el entusiasmo de ir hacia aquello que consideramos importante. Sí, ¿Querías decir? sí, fíjate que me viene entonces un poco el hecho de que cuando estamos en un proceso de cambio o cuando estamos haciendo un proceso de cambio dentro de una organización, tenemos que tomar muy en cuenta las capacidades de las personas con respecto al desafío. ¿Por qué? Porque muchas veces los desafíos que le planteamos a la gente son tan altos que no se compadecen con la capacidad y ahí es donde ese flow no se da. O cuando nosotros nos proponemos una meta de, por ejemplo, bajar de peso, quiero bajar de peso, entonces quiero bajar 10 kilos en 2 semanas, ¿sí? Y muy probablemente eso hace que no me lo disfrute. Seguro si me mato, voy a lograr la meta. Ahora, me lo voy a disfrutar, ¿cómo hago para que eso sea disfrutable? Y por otro lado, también, los sistemas de recompensas que se generan en los procesos de cambio, en la gestión del cambio organizacional, se considera mucho el tema material, ¿sí? El bienestar material. Entonces le voy a dar un premio, le voy a dar un bono para que se vaya al cine, le voy a regalar 2 almuerzos, le voy a regalar esto. Pero ¿qué tanto eso está impactando en el bienestar psicológico, en el bienestar social, el relacional? Es decir, ¿qué tanto eso está reforzando a ese bienestar integral? Porque, nuevamente, como cuando aumentan el sueldo en las empresas, eso dura 15 días. Cuando nos gastamos la quincena, para la siguiente ya hemos subido el nivel de gastos. Y ese sueldo ya no nos alcanza. Nos duró 15 días la alegría. Y además te adaptas, o sea, te acostumbras a este premio y además de repente piden más, ¿no? A mí me pasó en una empresa que decía, no, es que estábamos dando televisiones y después reclamaban un coche o reclamaban un viaje y se indignaban de que no se los diéramos. Y aquí entra otra dimensión del bienestar que es crucial, es el sentido, es el significado. Y entonces, ¿qué? Cuando atravesamos juntos un proceso de cambio y tenemos claro el para qué, cuál es el sentido de lo que estamos haciendo, entonces tiene una dimensión totalmente distinta, una experiencia distinta, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, y ahí la recomendación entonces es, en el proceso de cambio donde se metan, no busquen solo la recompensa desde el punto de vista físico o no busquen solo la recompensa desde el punto de vista del reconocimiento social. Contemplen que el material, el reconocimiento material también es importante, pero no es lo único y que hay toda una red de apoyo y hay toda una serie de cosas que pueden hacer y que podemos hacer para hacer este proceso de cambio con bienestar, bien sea organizacional o personalmente. Y entonces ya llegamos al punto. ¿Cuál es esta estrategia individual, Ada, que se propone para hacer un proceso de cambio desde la psicología positiva? Bueno, pues hablamos de autoeficacia, entendida como la sensación de que soy capaz, de que soy eficaz ante lo que estoy enfrentando, que yo puedo, ¿no? Y entonces esto lo podemos hacer de varias maneras. Una de ellas es mirar hacia el pasado y ver qué de lo que he vivido puede servirme en este momento. Entonces, a lo mejor en este momento estoy buscando, no sé, sentirme más segura y entonces puedo ir hacia el pasado y mirar qué momentos he tenido en donde me he sentido muy segura. Y lo bonito de esto es que podemos ver que mucho de lo que buscamos en el presente ya lo hemos experimentado. Incluso, por ejemplo, pues no sé, hay momentos cumbre de cuando estábamos en la primaria y nos tocó llevar la bandera, ¿no? Y entonces fue una sensación expansiva, de gran seguridad. Bueno, hasta eso nos puede servir en este momento. Nos pueden servir otros ejemplos, pero ir al pasado para recuperar aquello que es positivo, que nos da fortaleza, es un proceso importante. Mirar también qué otras cosas hemos hecho
nos puede servir también el que alguien más nos modele esto. O sea, ver quién ha atravesado un proceso así y cómo salió adelante. Sí, fíjate que escuchándote ahí, hay un ejercicio cuando yo trabajo procesos de cambio, hay un ejercicio que yo les pido de arranque a los grupos y es que hagan un inventario de todos los cambios que han vivido en los últimos 12 meses, ¿no? Desde haberse cortado el cabello 3 centímetros hasta haberse mudado de ciudad, o sea, cualquier cosa que haya cambiado en su vida. Porque definitivamente eso hace que vean el cambio como algo natural, o sea, el cambio está ahí y lo han vivido, que muy probablemente no le han dado la relevancia a ese proceso y entonces recuperar eso y conectar con esa capacidad de haberlo logrado hace que el grupo se sienta mucho más entusiasmado para entrar en el proceso. Claro, sí, sí. Otra cosa también que se usa es cultivar emociones positivas. En procesos en donde, no sé, por ejemplo, bueno, a ver, voy a resumir. Estas emociones las podemos cultivar de muchas formas. Una, por ejemplo, que a mí me gusta, es el cultivo de la alegría o de la diversión, ¿no? Entonces, los elementos de la alegría son el canto, el juego, el baile, la risa, y es una emoción que surge cuando tienes la sensación de que todo está en orden, de que todo va bien. Y está muy ligada a la diversión. Pero cuando nosotros necesitamos experimentar algo que nos haga sentir mejor, podemos hacerlo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo me separé hace 2 años. Y entonces en algún momento yo tenía que dar un taller de actitud positiva y bueno, fue el día en que atravesé un momento complicado, ¿no? De ese proceso que les cuento. Y entonces yo decía, pues, a ver, lloraré media hora porque tengo que manejar, ¿no? Para dar mi taller. Y me fui cantando otra media hora o 1 hora, no sé. Porque es lo que les digo al principio. No solamente la actitud es pensamiento, emoción y conducta, sino que también va al revés. Entonces yo cambio mi conducta, yo canto, esto cambia mi emoción y cambia también mi pensamiento. Entonces es súper importante para atravesar cambios, cultivar emociones positivas porque nos abren también la perspectiva. Ya. Y otro, ¿quieres decir algo? No, adelante. Otro es el apoyo social. Entonces aquí lo podemos ver, bueno, desde que alguien te apoye dentro de lo que estás viviendo, ya sea con algo material, ¿no? Que, no sé, te lleve a algún lado en su coche, por ejemplo, que te apoye de esa forma, o que también te escuche, y qué tan sanador puede ser que le cuentes a alguien lo que te preocupa y esa persona te devuelve como una visión mucho más grande y bonita y esperanzadora de lo que estás experimentando, o te puede decir, no, mira, sí tienes miedo, pero velo de esta forma. Y esto es súper importante. O sea, de verdad, para atravesar cambios necesitamos integrarnos, necesitamos acudir a la gente que es importante en nuestra vida. Y otra es una estrategia, bueno, son varias estrategias de afrontamiento. Una de ellas es cambiar la evaluación que estamos haciendo de lo que ocurre, como lo que veíamos hace rato. Y otra es, de repente también necesitamos, ante situaciones difíciles, a veces también es muy sano desconectarse y dejar de darle vueltas al asunto. Y pues ya, como darnos un break, ¿no? Entonces, estas estrategias también se conectan con muchas otras cosas. Es como conectarnos con una visión de la realidad distinta, estarnosla cuestionando y también generar un plan de acción. O sea, decir, bueno, ahorita esto me abruma, esto siento que no puedo, pero es lo que decía Félix al principio, necesitamos ver la forma en la que podemos afrontar esta experiencia y podemos hacer un plan A, un plan B, un plan C, por ejemplo. Sí, y fíjate que
A toda estrategia de cambio que se está manejando a nivel organizacional es importante, nuevamente, centrado en el ser humano, en el diseño. Imagínense un plan de cambio o una oficina que maneje todo un proceso de un proyecto de cambio, donde efectivamente nos tomemos el tiempo para que la gente recuerde sus historias de éxito y ahora sí desde la indagación apreciativa, que vea en el pasado dónde tuvo éxito, que contacte con esa emoción positiva que es su núcleo positivo, ¿no? Entonces, que nos tomemos el tiempo para que la gente haga eso, que además formemos esa red de apoyo, que hayan esas conversaciones importantes donde se abre el espacio para parar el trabajo y escuchar lo que le está pasando a la gente, ¿no? Y decidir cuáles son estas estrategias de afrontamiento. Entonces, un diseño del proceso del manejo del cambio mucho más centrado en lo humano haría que efectivamente, primero, genere mucho bienestar y segundo, el desplazamiento sea mucho más expedito. Porque efectivamente la persona se va a sentir atendida y se va a sentir parte de este proceso, ¿sí? Entonces, creo que como estrategia individual cabe perfectamente en el plan de cambio, en el proyecto de cambio, como la oficina de proyecto, como la gerencia de cambio, toma en consideración estos elementos y los mete dentro de su rutina para ir chequeando, ir acompañando, ir evaluando, ¿no? Y una estrategia grupal, ya hablando de grupos humanos, a través de la indagación apreciativa, básicamente tiene que ver con conectar al ser humano con el poder del todo, es decir, este sistema relacional, este apoyo social. Cuando las organizaciones están entrando en procesos de cambio, es importante que mapeen todo el sistema, lo que hablábamos anteriormente. Cuando las organizaciones hacen un proceso de cambio, muy generalmente mapean al cliente externo, pero no mapean a las personas que se quedan adentro. Entonces, ¿cómo incluimos todo? ¿Cómo generamos una estrategia que construya una visión magnética? ¿Sí? Que esa visión, ese sueño, además no sea de corto plazo, sino que conecte con un propósito superior y le damos el permiso a la gente para que diseñe la ruta, cómo va a alcanzar ese proceso de cambio. Entonces son tres elementos importantes de la estrategia grupal. Es cómo sumamos a todos dentro del proceso, cómo construimos una visión magnética y cómo le damos autoridad y empoderamos a la gente para que haga las propuestas de acción que consideran prudente para movilizarse. Es decir, ¿cómo te quieres comer esto? Entonces, la invitación dentro de las organizaciones desde la indagación apreciativa es, nuevamente, mapeen a todo el sistema, generen esta visión, compártanla, pero también permítanle a las personas ser parte de ese proceso. Y seguro que eso va a ser mucho mayor que la desesperanza que voy a sentir por la situación de déficit o la inconformidad o digamos, esa necesidad de cambiar porque no está funcionando bien, ¿sí? Entonces, si definitivamente nos centramos en cambiar o en mejorar la estrategia sumando estos elementos, el poder del cambio va a ser mucho mayor. Y ahí la invitación, y no solamente organizacionalmente, sino también desde el punto de vista personal, es soltar y repensar muchos de los patrones que traemos. Organizacionalmente, el paradigma de decisión y control. Hoy conversaba con unas grandes amigas y justamente uno de los temas y uno de los grandes retos que tienen las organizaciones hoy es que los líderes suelten la necesidad de controlar y de decidir ellos, que le den confianza a los colaboradores para que puedan proponer decisiones y confíen en esa sabiduría colectiva que está ahí, ¿sí? Que le permitan a la gente involucrarse desde el diseño del proyecto. Por lo general involucramos a la gente
cuando ya todo está diseñado y lo que hacemos es venderle un enlatado. Generar la mayor cantidad de imágenes positivas, emociones positivas para que nos lleven a acciones positivas. Y que la gente sienta que no tiene que hacerlo, sino que quiere hacerlo. Es decir, cómo nos inventamos este proceso para que la gente se enamore de esta idea, de este proceso de cambio. Entonces, es una invitación que estamos haciendo a nivel organizacional y también a nivel personal. A veces nosotros dejamos en responsabilidad de terceros nuestros procesos de cambio y cómo perdemos la capacidad de involucrarnos allí, ¿sí? Cuántas imágenes positivas y cuántas emociones positivas nos estamos pintando y estamos viviendo, y cómo esa imagen nos mueve al querer más que al tener, ¿vale? Entonces, con esto cerramos la primera tertulia apreciativa y tenemos unos minuticos si ustedes quisieran hacer alguna pregunta, quisieran compartir alguna reflexión. Somos todo oídos. Bueno, a ver, creo que el proceso de cambio es un poquito difícil, ¿ok? Es un proceso, como tú decías, que empieza con una semillita y pues lo vas transformando, pero todo depende de tu fuerza de voluntad, ¿no? El error aquí más grande es que no nos enseñaron a respirar, por ejemplo, y eso nos impide tener oxígeno para pensar o tomar decisiones de una mejor manera. Y por otro lado, nos criaron muy dogmatizados, vamos a decirlo así. Y cuando se sale de esa caja o de ese cubo, pues, entonces ahí es cuando el individuo se genera una reacción, ¿ok? Que puede ser, en este caso, un mayor porcentaje negativo, ¿ok? Y es que en nuestra crianza, pues no nos enseñaron a manejar nuestras emociones o a comprenderlas como tal. Entonces, ahorita cambiar ese paradigma es muy difícil cuando nos topamos, por ejemplo, en una organización. Tú pones mucho de ejemplo la gente que quiere hacer una dieta, que quiere un cambio físico, y por lo menos a mí me piden mucho planes de nutrición, planes de entrenamiento, pero desisten en el proceso. O sea, ya yo más o menos sé cuál es la gente que tiene disciplina y cuál no. Y es triste que la gente que tiene disciplina es porque ya viene o está predispuesta a una catástrofe. ¿Ok? Entonces a veces tenemos que esperar a que ocurran cosas muy negativas para decir, bueno, sí, ahora sí lo voy a hacer. ¿Okay? Bueno, en general a mí me encantó el taller y la charla. ¿Okay? Ya aquí tengo como que anoté muchas cosas que voy a aprovechar, y bueno, espero que sigan haciendo este tipo de actividades. Gracias, Saray. Feliz, yo quisiera decir que fue para mí muy importante, una experiencia muy bonita, elementos demasiado valiosos. Soy una convencida que ese proceso de cambio empieza por mí misma. Y Ada lo decía ahorita muy bien, desde que yo tenga, en la medida que yo tengo un conocimiento muy grande de mí misma, cómo manejo mis emociones, cómo hago mi autocontrol, todo lo puedo irradiar. Y ese proceso de cambio, cuando yo me apersono de él y soy consciente de qué es lo que debo de cambiar, desde la parte de cuando estoy siendo repitiendo cosas negativas o exagerándolas, llevándolas no solamente a nivel laboral, a nivel organizacional, a nivel familiar, a nivel personal, porque todo lo que nosotros vivimos afuera, primero lo vivimos adentro. Hay un gran escritor que dice, como fue afuera, primero fue adentro, y eso tú nos lo enseñaste, Félix. Entonces, primero tengo que conocerme a mí misma muy bien para empezar a generar ese cambio. Si yo no lo genero ese cambio en mí, desde mi forma de sentir, desde el manejo de mis emociones, la forma como relaciono, difícilmente voy a poder influenciar en otros.
Entonces, si yo me controlo en mis emociones, si yo sé que no debo de repetir, si yo sé que aquello positivo debo repetirlo, pero aquello negativo lo debo de callar, estoy ayudando. Y es un granito de arena que cada uno de nosotros puede aportar para que se forme una gran nube y esa ola grandísima pueda ayudar a generar un cambio a nivel general. Ya lo decía, todo el mundo lo generaliza, ¿no? Este país está hecho una nada, los políticos, y empezamos a generar esa ola negativa, negativa, negativa. Y la persona que le está hablando permanentemente, estoy convencida que se siente mal en su interior o cuando está ya solas, porque cuando nosotros somos una imagen de lo que sentimos y lo que pensamos y lo que hablamos. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de manera negativa del uno, del otro, de la situación, mi imagen cambia, mi aspecto físico cambia, mi visión, la parte emocional se va reflejando también en la parte física que yo estoy manifestando. Entonces, sí es importante primero conozcámonos nosotros mismos, ser conscientes de lo que estamos viviendo internamente y cómo podemos influenciar a nosotros, influenciar a nuestro pequeño grupo. Y lo que tú estás haciendo es ayudarnos a generar cambio también, ser más conscientes de lo que nosotros debemos de hacer para empezar a irradiar ese cambio en nuestra familia, en nuestro círculo más cercano, y se puede formar una ola. Así como se forman las olas para lo malo, vamos a formarla también para lo bueno. Y sobre todo, ahí Luzda, gracias por eso, porque es el tema de la decisión de cómo me quiero vivir esto. ¿Cómo me lo quiero vivir? O sea, me lo quiero hacer chévere para mí, empezando por mí, ¿sí? O sea, quiero tener buenas conversaciones conmigo mismo, ¿sí? ¿Cómo quiero estar yo, salir yo todos los días? Entonces, tengo que comenzar por mí, ¿sí? Porque al final es mi relación, es mi intimidad la que estoy vulnerando cuando me meto en todas estas dinámicas que no me están ayudando. Totalmente de acuerdo. Yo también quisiera aprovechar para agregar esto que me parece muy importante, que es acompañarnos en este proceso de cambio, por ejemplo, incluso cuando es de trabajo, ¿no? Que sentimos como el temor y la amenaza, o en procesos de cambio también personal, es muy importante empezar a acompañarnos de una forma amorosa, como cálida, ¿no? Darnos empatía, darnos comprensión y pues hacernos, si ya es medio complejo el camino, pues hay que hacerlo un poquito más cálido, ¿no? Que no sea transitar de esta forma pues negativa, ¿no? Y también creo que es importante el mirar estas emociones negativas que pueda estar generando y ver qué necesidad hay de fondo. O sea, como no solamente negarlas, porque no es como el punto, sino tomarlas y ver, bueno, este miedo me está hablando de una necesidad que tengo de seguridad. ¿De qué forma en este momento podría tomar un poquito de seguridad? Entonces, a lo mejor me apoyo en la familia, los amigos, en alguien que me puede dar como un poquito de cercanía, de conexión, de seguridad, ¿no? Y poder transitar de otro modo este cambio. Hola, buenas noches. Adriana. ¿Qué tal? Hola. Un gusto enorme el volver a conectar con personas con una mirada apreciativa. La verdad que ya tenía muchísimo tiempo que no tenía la oportunidad y es para mí, la verdad, una satisfacción. Bueno, yo vivo aquí en Playa del Carmen, aquí tienen su casa, en México, y yo me dedico también a estar en las organizaciones, a impulsar el cambio con una mirada apreciativa también, y he tenido una muy buena respuesta. Eso es lo interesante, que la gente que vive la experiencia lo cuenta a otras personas también. Y así se va regando la voz y todos quieren ser parte del sistema, parte de nuestra forma de vida. Entonces, aquí lo interesante también es de que el tema es que no vamos a quitar por completo lo negativo. Nos habla también del cambio del 80-20, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir 80% a comentar en negativo, el 80% y el 20% positivo. Entonces, lograr ese cambio del 80-20, de 80 positivo y 20 negativo, ayuda también a que la gente pueda verlo
claro, sí, sí puede ser posible. Y lo mejor de todo, cuando saben que está en sus manos, también una de las cosas que me ha dejado mucho es que debemos ser conscientes de lo que tengo, de dónde estoy, pero también ser conscientes de toda la diversidad que hay en personalidades, ¿no? Que todos somos completamente diferentes, hay temperamentos diferentes, por lo tanto conductas y por lo tanto las experiencias que hemos vivido también nos ha llevado a ser lo que somos. Entonces, desde ahí tengo que ser consciente de que nadie va a pensar exactamente igual que yo y siempre va a haber alguien que me puede ayudar a enriquecer, no a complicar la vida, sino a enriquecer el momento que estoy viviendo, ¿no? A mí me encantó la experiencia. Gracias, mi Adriana. Hacía como 2 años que no nos veíamos. Sí, sí, sí. Bueno, y para no perder la costumbre voy a hacer una maldad, Vero. Mi querida Verónica Ochoa, ¿tienes algo que decir? Estás de vacaciones, te perdono que estás de vacaciones. Bien. Ah. Mónica. A ver. Estoy usando por primera vez con el teléfono y no lo estoy sabiendo usar, disculpe. Los quiero y gracias por estar acá, por permitirme estar acá. Besos, Vero. Hola, Ajá, Mónica. ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ah, bien, un saludo muy, muy cariñoso aquí desde Santa Marta. Yo pensaba como, soy educadora, ¿cierto? Trabajo con jóvenes, con maestros igual, pero pensaba en esta necesidad del acompañamiento, ¿cierto? Porque realmente, sí, lo que nos han compartido se basa mucho en crecer en esa conciencia acerca de nosotros mismos, ¿cierto? Y realmente para salir de las trampas del pensamiento, para poder salir del círculo de la queja, para pasar de la resistencia a la aceptación, realmente necesitamos como una luz, ampliar el círculo de la conciencia, ¿cierto? Y muchas veces no lo logramos solos. Y por ejemplo, nuestros jóvenes no lo logran solos y nosotros muchas veces necesitamos la presencia de otro que nos ayude a romper la situación en la que estamos. Los jóvenes con mucha mayor razón lo necesitan. Entonces esa necesidad de poder acompañar a otros, de poder abrirles un horizonte diferente, de poder entender esa conexión entre la emoción y el pensamiento, la emoción y la acción, ¿cierto? Y me parecía interesante también lo que nos compartía de lo del movimiento, ¿cierto? Cómo el movimiento cambia la emoción y al cambiar la emoción, pues se transforma la acción también, ¿cierto? Muchas cosas, pues interesantes. Me gustó mucho escucharlos y enriquecerme desde aquí. Gracias. Gracias, Juan. Bueno. Entonces, no nos queda más que despedirnos. Decirles que muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. En 15 días vamos a tener la segunda tertulia, ya se las estaremos comunicando. Vamos a trabajar un poco también más profundidad temas de indagación apreciativa. Por ahí viene también una tertulia sobre técnicas sociopsicodramáticas que tienen mucho que ver también con todo este tema de conocernos, de ver la espontaneidad. Entonces vamos a estar trabajando varios temas en los próximos días. Cada 15 días vamos a tratar de sacar una emisión con temas diferentes. Entonces estén pendientes por ahí por las redes, por el celular que yo les envío WhatsApp, y el tema que les interesen pues se conectan, ¿vale? Bueno, gracias. 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 Querida Ada, muchas gracias por ser cómplice. Gracias a ti. Me la pasé muy bien. Por acá, S. Pineda, si me das tu nombre, te escuchamos. Sonia Pineda. Sonia que está conectada, que recibió la invitación a través de una amiga. Bueno, Sonia, muchas gracias por acompañarnos y este es tu espacio. Adita, un placer como siempre.
Gracias, Don gracias. Un Francisco, abrazo. un gusto Un abrazo. haber visto gente nuevamente, gente que estaba, hacía rato que ya no veía. Adriana, Mónica, Verónica, el negro Alberto, que dice ahí personal, que es mi hermano del alma, amigo desde la infancia, que está conectado desde Venezuela, Milusa, en fin, Sara, todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche. Esto lo vamos a mostrar en el canal de YouTube, luego les pongo el enlace si quieren volverlo a revisar, ¿vale? Perfecto. Chao, feliz noche. Descansen. Bye, descansen.